Soy el pastor Juan José Gil. Este domingo pasado nuestro hermano Eduardo nos predicó en la iglesia acerca de la humanidad de Jesús y utilizó Juan 11:35, creo que es, donde nos dice que Jesús lloró. Ciertamente Jesús lloró y no lloró solo en una ocasión. La Escritura nos menciona por lo menos dos ocasiones en las que Jesús lloró. ¿Saben? Las redes están muchas veces llenas de vídeos que nos hablan de cosas como que, los hombres tenemos que ser fuertes y, por supuesto, los hombres no deben de llorar. Esta cosa que tiene su parte de verdad también puede encerrar una trampa y es evitar nuestra humanidad. Somos humanos, no somos robots, no somos máquinas. Y por supuesto que los hombres también lloramos. Lo que pasa es que lloramos cuando nadie nos ve. Y nos cuesta un poco, pero finalmente todos los seres humanos lloramos, nos quebrantamos, dependiendo de la situación. Es verdad que a veces lloramos de risa, pero también muchas veces lloramos de quebranto y de tristeza. Fijaros en la Biblia cuando allí en el Génesis se da la situación de José y sus hermanos, ya sabemos lo que pasó, que estaban un poco cansados de él, le tenían envidia por las cosas que decía acerca de sí mismo, y entonces decidieron finalmente pues acabar con todo eso, vendiéndole como esclavo a Egipto. Así José llegaría a vivir en aquel lugar en el cual pues tuvo de todo, tuvo muy buenas épocas y otras no tan buenas. Finalmente José ascendió a ser el gobernante de Egipto porque el faraón vio en él una sabiduría que no había encontrado en ningún otro habitante de la nación egipcia. Bueno, José finalmente recibió a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Se dio a conocer en ellos, como leemos en el capítulo 45 del Génesis, y nos dice ahí en dos ocasiones en ese capítulo que José lloró a gritos, dice, tanto que los egipcios, incluso el palacio del faraón, escuchó los gritos de José, de lo conmovido que estaba, de lo quebrantado que estaba, al ver cómo sus hermanos habían acudido a él y se cumplió la profecía que él había recibido en sueños de que todos se inclinarían delante de él. Después los abrazó y también nos dice ahí en el mismo capítulo cómo lloró abrazando a cada uno de ellos. Sí, estas cosas pasan. Sí, los hombres lloramos. Y nos arrepentimos de cosas que hemos dicho o hecho, o cosas que no hemos hecho y deberíamos de haberlas hecho. De una forma u otra, el arrepentimiento produce también esa reacción, la debe de producir. No siempre es necesario, pero muchas veces sí. Mira, en el libro de Esdras nos habla de cómo el remanente que volvió de Babilonia, pues después de 70 años de estar fuera de la nación, fuera de Israel, pues habían hecho su vida y se habían mezclado con los pueblos paganos de allí de Babilonia. Y Esdras reunió a todo el pueblo en un momento en el que él estaba orando por la nación, orando por limpieza, por purificación, por volver a las leyes establecidas por Moisés.
Nos dice ahí en el capítulo 10, si no me equivoco, que todo el pueblo lloraba amargamente. Sí, toda una generación, todo un pueblo, cuando descubre realmente la verdad, cuando se da cuenta del error en el que ha vivido, puede quebrantarse hasta ese punto. Fijaros que lo que llamamos avivamiento, de vez en cuando utilizamos esa palabra para indicar que hay una vuelta a generar a Dios, un arrepentimiento, pues muchas veces se reconoce por ese quebranto. Es cuando llegamos al punto del quebrantamiento por haber hecho las cosas mal que tenemos la oportunidad de iniciar algo mejor, algo nuevo, algo que podríamos considerar alineado con la voluntad de Dios, más en sintonía con Él, más dispuestos a vivir correctamente. El apóstol Santiago, cuando escribe en su carta universal, en el capítulo 4, también en este mismo sentido, diciéndole a la Iglesia que está amando demasiado al mundo y no se da cuenta de que están traicionando a Dios. Porque el que ama al mundo, dice Santiago, se declara, se constituye enemigo de Dios. Algo así como que apartarse de Dios para amar las cosas del mundo fuera adulterio espiritual. Darle la espalda a Dios para volcarse en el mundo. Deberíamos de tomar nota de eso, porque de continuo estamos tentados a amar al sistema, a amar lo que el hombre ha hecho y olvidarnos, porque no nos queda tiempo, porque tenemos el corazón dividido, nos olvidamos de Dios. Y Santiago advierte ahí que eso es el camino erróneo y que deberíamos de arrepentirnos de ello. Y nos dice que si nos arrepentimos de verdad, incluso con lamento y llanto, entonces habrá una reconciliación con Dios y el poder de Dios estará en nosotros, de modo que podremos rechazar a Satanás, rechazar al enemigo, y será Él quien huya de nosotros, porque hemos tomado la decisión correcta, porque nos hemos vuelto a Dios, porque nos hemos arrepentido del mal y estamos dispuestos a hacer lo correcto. Mira, Jesús nunca pecó. Eso lo sabemos claramente por la Escritura. Pero aún así lloró. Lloró en 2 ocasiones, por lo menos. Una vez junto a las hermanas de Lázaro, que ya estaba enterrado, y todos aquellos vecinos y amigos que se lamentaban de su pérdida. Y Jesús, como humano, se habla mucho, ya sabéis, de las neuronas espejo. Es la capacidad que tenemos los seres humanos de empatizar con otros, de manera que si los vemos sufrir, sufrimos con ellos. Y eso es lo que le pasó a Jesús. Desde su humanidad, desde sus neuronas espejo, estaba reflejando el dolor y el sufrimiento de aquellas personas, a pesar de que Jesús sabía que le iba a resucitar, a pesar de que él sabía el final, que sería de gozo. Pero no podía evitar el tener esta empatía, esta emoción, el conmoverse con el sufrimiento ajeno. Y nos dice ahí la Escritura, como hemos visto en Juan 11:35, que Jesús lloró. Se dice que es el versículo más corto de la Biblia, y es cierto. Es curioso, porque nos habla claramente, sin tapujos, de esa humanidad que había en Cristo. Jesús lloró. Luego en Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 7,
nos dice que Jesús en los días de su carne, viendo el sufrimiento por el que tenía que pasar, yendo a la cruz y morir por el pecado de la humanidad, se lamentó y con lágrimas suplicó a Dios que le librara de ese tormento. Bueno, sabemos que Dios no le libró porque tenía que morir por el pecado de muchos o del mundo. Y finalmente Jesús fue resucitado, como sabemos, y el gozo posterior superó sin duda a todo el sufrimiento anterior. Pero Jesús lloró, experimentó el quebranto. Dios está llamando a nuestra generación a buscarle sinceramente, de corazón, de verdad. Y eso pasa por reconocer muchas veces que no estamos alineados con Dios, que no estamos exactamente haciendo lo que deberíamos. Y eso requiere un cambio. Arrepentimiento significa literalmente el darse la vuelta para hacer otra cosa, para hacer lo correcto. Así que esta generación, especialmente conforme nos acercamos a la venida del Señor, tiene este asunto pendiente. El apóstol Pablo, en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, está hablando del carácter de los hombres, de los seres humanos en estos postreros días. Y nos habla de cómo se endurecen, cómo se vuelven implacables, duros de cabeza y de cerviz, como dice la Biblia, con cuello rígido, en una posición que no les conviene, rechazando a Dios, olvidándose de la verdad, alineándose con la injusticia. Todas estas cosas que nos hablan de la necesidad de una generación que está andando lejos de Dios y que necesita el quebrantamiento y necesita el arrepentimiento. Para que un día, como leemos en Apocalipsis 21, en la Nueva Jerusalén, Dios pueda enjugar las lágrimas de todos nosotros, porque nos hemos visto atrapados en la maldad, en la injusticia, en el dolor, en el sufrimiento de ver todo el daño que se infringe a la población, que se infringe a la raza humana. Y todo eso nos debería de llevar a ese punto de cambio, de arrepentimiento, de aceptar lo que viene de Dios, lo que Él tiene preparado para nosotros, que es muy grande. Lo vemos ahí en Apocalipsis 21-22. Pero antes viene tribulación y angustia. Lo leemos en Isaías 26, como nos habla de que en la tribulación te buscaron, dice el profeta a Dios, en la tribulación te buscaron. Estaba viendo Isaías ese futuro que nos ha alcanzado, que ya estamos en él, para decir estas palabras. Y que en aquel tiempo los hombres gemirán como la mujer que está dando a luz. Ese gemido que vimos en el libro de Esdras, que estaba en el corazón de José frente a sus hermanos, ese gemido debe estar en esta generación. Y por eso Dios está permitiendo el empeoramiento progresivo de la sociedad. Dios está conduciendo al mundo a una gran tribulación para que todos se percaten de su verdadera condición y situación y se vuelvan a Él, nos volvamos a Él en arrepentimiento, en llanto, en lamento. Y entonces tengamos el mayor avivamiento que la humanidad haya experimentado, cuando todo el que invoque el nombre del Señor sea salvo.
cuando Jesús pueda regresar y recoger a los suyos. Y sí, limpiarnos las lágrimas. Os dejo con esa reflexión. Que el Señor os bendiga.